Breves comentarios, muy breves por los 10 minutos. Las tesis que planteo como fundamentales en el texto de Lozano, titulado Memoria, Enunciabilidad, Visibilidad y lo público-privado, que es un capítulo que parte de un libro que no encontré, son las siguientes. Primero, la historia no puede pretender apoyar, corregir, criticar o incluir la memoria, sino bajo las formas de la memoria colectiva. En este sentido, la memoria individual toma posesión de sí misma a partir del análisis sutil de la experiencia individual y sobre la base de la enseñanza recibida por otros. Se atraviesa la memoria de los otros en el camino de la rememoración y el reconocimiento. Página 67. Segundo, la lectura que se detiene exclusivamente en la naturaleza singular del acontecimiento, que no admite compararlo con otros porque encuentra en ello un deseo de preformarlo o incluso de atenuar su gravedad, niega la posibilidad de movilizar y dar contenido a la memoria como hecho ejemplarizante. Tercero, la excepcionalidad que impone y representa la guerra afecta de manera directa y destructiva estas formas de lo público no estatal, reconstituyendo la vida pública comunitaria, alimentándose, en la mayor parte de los casos, de las propias tensiones y dinámicas que la misma vida común ha generado con el transcurrir del tiempo. Cuarta y quinta, un poco largas, no tanto, no. La reconstrucción de la vida pública debe pasar necesariamente por múltiples trabajos de memoria que se centran en el reconocimiento y reconsideración de los mismos supuestos y prácticas que definieron en un momento dado la civilidad y sus solidaridades, sus valores y su propio campo escópico. Nos encontramos, por lo tanto, en un ámbito en donde no es suficiente con la reparación de las víctimas, las comisiones de verdad y la justicia transicional, sino que apunta a la credibilidad y confiabilidad de las formas más cotidianas y evidentes de interacción, copresencia, vecindad y familiaridad. Y, por último, en vez de este tipo de narrativas oficiales, se logra con la consolidación de espacios en los que se deviene socialmente en contrapúblico, asociado con regularidad al trabajo de memoria que Jelin identifica con la movilización creativa de los actores afectados con los hechos traumáticos y de los emprendedores de la memoria, que buscan el reconocimiento social y la legitimidad política de una subversión o narrativa del pasado, haciendo visible y activa la tensión social y política sobre sus emprendimientos. Es en este punto que se arrebata a los señores de la guerra los usos de la memoria identificados por todo Europa. ¿Cuánto tiempo queda? Casi 6 minutos. Hay que tener en cuenta que en las tesis que extraigo del texto no incluyo el marco teórico, las definiciones de los conceptos que propone Lozano. Entonces me gustaría hacer 6 minutos de comentario, que son, por una parte, la tensión que plantea entre historia y memoria y la ruptura de esa relación. En los términos de Lozano, la memoria es un aspecto estructurante de la constitución de identidades individuales y colectivas. Sin embargo, con la modernidad, la memoria se convierte en un régimen de visibilidad, enunciabilidad y, en ese sentido, en un régimen de admisibilidad, qué es admitible y qué no es admitible, tanto en lo privado como en lo público. La memoria es una representación del pasado y, en ese sentido, plantea la inexistencia de una memoria verdadera. Y la memoria tiene una relación directa con el pasado, pero es siempre actual. La historia, por el contrario, está mediada por la huella y por la institución, por el archivo. Segundo, es importante establecer dos diferenciaciones con respecto a la memoria. Por una, la que plantea Jelin, entre la memoria que simplemente emerge en la sociedad, invadiendo el presente, y por otra, la posibilidad de trabajar sobre la memoria, lo que permite que a partir de la agencia de seres humanos activos se logren procesos de transformación simbólica y se consiga la elaboración de sentido del pasado. Esa sería la posibilidad para construir un futuro a partir del trabajo de la memoria. Por otro lado, lo que señala Todorov son las dos formas de reminiscencia de la memoria. La literal, que simplemente se queda en el suceso, sin relacionarlo con el pasado, y la ejemplar, que trata de compararlo y de interpretarlo, lo que en últimas podría permitir el trabajo de la memoria que plantea Jelin. Por otra parte,
el trabajo de la memoria es fundamental la categoría de emprendedores de la memoria, que son aquellos agentes, seres humanos que tratan de transformarla, resignificarla y darle un sentido en el presente. Ahora bien, después del recuento sobre el significado de la memoria desde esa perspectiva, plantea la relación entre la guerra, las formas de vida público local y la memoria colectiva. Y señala cómo esa relación está mediada por la historia local. Esa historia local y esas formas de vida público locales están signadas por las solidaridades y las pugnacidades propias de la comunidad inmediata, y ese tipo de tensiones suelen ser explotadas con la explosión de una guerra, transformando todas las formas de socialidad propias de la comunidad local, y en ese sentido resignificando la memoria y transformando el régimen de enunciabilidad, de visibilidad y por extensión de admisibilidad que caracteriza o que rodea en la memoria y la vida pública local. Así que en la medida en que la guerra tiene un impacto transformador en esas formas de socialidad locales, públicas locales, después lanza una crítica. ¿Terminó el tiempo? No. Estoy acelerado. Lanza una crítica con respecto a las limitaciones del ejercicio que se está implementando, o más bien, habla en general, no habla del caso colombiano, de situaciones de guerra o de situaciones de posconflicto, en la que no es necesario simplemente la justicia transicional o lo perdí, sino que es necesario trabajar en la construcción de memoria colectiva. Ahora bien, esa memoria colectiva es un terreno de pugnacidad, donde se pueden generar, donde hay un encuentro entre lo público y contrapúblicos con discursos alternativos, esas son mis palabras, no las de Lozano, que le apuestan a darle un sentido a la memoria. Y entonces la memoria es una categoría política que permite resignificar el pasado para construir un futuro transformador. Con eso creo que puedo cerrar. Bueno, el texto completo se llama Fundamentos de Problemática Pública. Fue publicado en junio de 2008 como un documento de la ESAP. Es un módulo que trabajan en la ESAP. Se compone de 8 capítulos. Creo que el último fue el que leímos. Sería bueno, ¿por qué se coge este capítulo? Un poco la pregunta que planteaba Lucho. La idea es trabajar la política pública como construcción cognitiva, desde el enfoque de lo cognitivo social, y ahí vamos enlazando un poco todas las lecturas. Maturana nos va a hablar de cómo el conocimiento y la vida en el lenguaje, digamos, tiene ahí, y ahí nosotros tenemos que dar algunas discusiones en términos de si ese lenguaje se da también en términos cognitivos y cómo se constituye esa individualidad también desde esa cognición. Y entonces en este sentido, digamos, las lecturas se van a ir enlazando también con la de Neila Pardo, sobre todo en ese enfoque, y la de Müller. ¿Y la Clau también? Ah, bien. Entonces, un poco para responder esa pregunta que planteaba. Seguiríamos entonces con la de Roth. La de Roth sería la básica, y con base en esa iniciaríamos tratando de enlazar las dos lecturas. ¿Quién tiene Roth? Yo. Los que están cerca, comparto. No llego acá. La lectura se llama Análisis de las políticas públicas de la pertinencia de una perspectiva basada en el anarquismo epistemológico de André Noël de Ovid. Bueno, primero pues hago como un contexto de la lectura. Roth inicia diciendo que pues como en políticas públicas se ha intentado proponer diversos modelos para el análisis, para explicar las emergencias, la formación o el cambio de las políticas públicas, o para proporcionar información pertinente para la toma de decisiones políticas.
Él dice que es necesario abogar en favor del pluralismo metodológico o de una necesaria y legítima combinación de todas las formas de lucha. O sea, él plantea es que no hay que casarse como con una sola propuesta, sino que mirar diferencias. Él hace un resumen de las posturas epistemológicas, habla del positivismo, que es la ciencia más o menos que utilizan los científicos, de relacionar causas con efectos, de establecer relaciones de causalidad. Habla del pospositivismo, en donde él, bueno, ese enfoque ya considera que es imposible separar los hechos de los valores, por tanto no podría haber una ciencia netamente objetiva o una forma de investigar netamente objetiva. En la teoría crítica, dice que la actividad investigativa estará orientada por valores, igual, por tanto la objetividad y la búsqueda de estas son ilusorias, se consideran comprometidos con transformaciones sociales mediante la eliminación de la falsa conciencia de los científicos, con la cual pretenden ser objetivos. Dice, la actividad científica es por naturaleza emancipadora y debe centrarse en develar las nuevas formas y espacios de dominación para poder combatirla. Dice que esto puede llevar a la discriminación positiva. Y finalmente el último enfoque es el constructivismo, en donde la realidad percibida es una construcción social. Él dice que todas las realidades son percibidas, no hay otra realidad, y que la realidad objetiva no es asequible a los investigadores. Incluso dice que no existe, ya que cada individuo puede ver la realidad de manera diferente. Bueno, esos fueron como los 4 enfoques que él resumió. Y ya para sacar, digamos, las tesis con las que él concluye, pues debo decir que habían bastantes, entonces puede ser que saqué unas más importantes para dejar solamente 5. La primera dice que es necesario complementar el análisis basado en datos e intereses objetivos con una perspectiva que da cuenta de elementos de tipo subjetivo. El análisis en sí mismo también es un relato. Segundo, la tarea del análisis de políticas públicas consiste en proporcionar y facilitar la elaboración de diversos argumentos que no pueden ser exentos de efectos retóricos, para apoyar a la formación de la variedad de opiniones e intereses existentes en la sociedad, con la finalidad de mejorar la calidad de los debates políticos y de ampliar los espacios de participación y de deliberación. Tercero, si se considera que el análisis de las políticas públicas constituye un argumento particular o una opinión argumentada y no una verdad científica única en el debate político, es necesario promover una defensa a ultranza del anarquismo epistemológico para legitimar la institucionalización del pluralismo metodológico. Cuarto, es necesario que las disciplinas especializadas, en particular la ciencia política, con su predisposición a la pluri o interdisciplinaridad, se reapropie sin exclusión de discursos sobre políticas públicas, disputándolo de esta forma la actual predominancia de la disciplina económica y de la perspectiva gerencial en el campo. Y quinto, es necesario que los futuros analistas adquieran en su proceso formativo conciencia de todas las alternativas posibles y que se favorezca la invención para que cada estudiante pueda escoger la que más le guste. Entonces en el texto, luego de revisar los diversos enfoques, él hace un énfasis en el constructivismo, particularmente en el enfoque de Feyerabend, que él dice prácticamente que todo vale en investigación, que no es posible, o sea que así como la verdad es relativa, nadie va a tener la última palabra en un tema particular, y que también en ese sentido es positivo porque eso puede dar a que cualquier persona pueda investigar y no solamente limitarse a que ciertos expertos tengan la última palabra y el resto de la gente pues no participa. Sin embargo, aunque él menciona harto a Feyerabend, él dice que es, el autor dice que es importante tomar diferentes enfoques, porque
bueno, si bien, por ejemplo, el positivismo, el análisis científico no puede abarcar todos los campos, es necesario entonces acudir como a otros enfoques para cubrir todo lo que sería objeto de estudio en política, en el estudio político. Porque dice, la acción pública es compleja y difícilmente puede reducirse a unos cuantos factores objetivos que se pueden medir objetivamente. Es lo que básicamente dice. Bien, gracias. Bueno, una presentación de los autores. Los dos son docentes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. André Noé estuvo al frente de la maestría un buen tiempo y también ha trabajado en el doctorado. Y pues Lozano es el encargado de toda la línea de políticas públicas y ha sido como la línea dura, pues, por así decirlo, dentro de la facultad en términos de por lo menos posicionar un discurso dentro del campo disciplinar. Entonces, también para que... Y son compañeros muy cercanos que también, digamos, trabajan constantemente como en ir investigando sobre el tema de las políticas públicas y en tratar de construir un discurso que, como ya pueden ver, se empieza a alejar un poco de los parámetros tanto de la escuela norteamericana, de los estudios críticos, que digamos que es como toda una corriente que viene creciendo ya, como la otra que es el estructuralismo, que también el funcionalismo, que la vamos a ver con otro autor dentro de las lecturas. En este caso es David Easton. Cuando ya entremos a mirar lo de el siguiente tema, creo que es. Entonces, abramos la discusión, si quieren, con base en las tesis, o vamos cogiendo las líneas gruesas de la discusión. En la pasada se habló mucho de la discusión de la razón. Aquí vuelve y nuevamente aparece la verdad en el escenario de la discusión. Pienso que podríamos retomar en ese enlace de razón y verdad, tratando de construir un poco la perspectiva de lo cognitivo para dar líneas de apertura al tema. Entonces, las personas que quieran intervenir. A mí me parece una parte importante de la lectura de Roth, y es la que pronuncia Pinatier. Dice: la reconciliación entre el conocimiento experto y la democracia. Me parece que ese es un problema. Es que todas las políticas públicas se producen desde ciertos lugares, desde ciertos espacios, y no permiten que la construcción de políticas públicas sea más democrática. Me parece que el trabajo que propone Noel es importante desde ese anarquismo. Y me parece también que va con la línea que habíamos trabajado la vez anterior con el profe Lucho sobre Maturana. Me parece que las tres lecturas están relacionadas. También me parece que Lozano habla sobre praxis de vida. En cuanto a la memoria es producto individual y a la vez colectivo. Él hablaba sobre los caminos, por ejemplo, sobre cómo los caminos en el barrio van creando una memoria individual y a la vez colectiva, y cómo la guerra transforma eso y cómo la guerra se apropia de esa memoria. Y eso me parece que es importante desde la praxis de vida, entendiéndola como la realidad de cada individuo y en cada sociedad. Eso era como los puntos que iba a tocar. Yo también quisiera abrir, digamos, ese escenario de discusión y de análisis, digamos, retomando cómo la ciencia política y la política pública retoman argumentos desde la economía, desde la microeconomía, desde la macroeconomía, para fundamentar su desarrollo analítico, explicativo, y digamos en eso se ha quedado plantada. Ahora, de acuerdo, ¿en dónde se quedan esos análisis y quiénes son los que hacen realidad la aplicabilidad de esos análisis con las poblaciones? Pues obviamente es una tecnocracia que determina cuál es el hacer, hasta dónde llegan los límites, pero también recogidos desde unos compromisos internacionales. Hay unas lógicas macropolíticas que determinan el accionar de los estados. Sobre eso se desarrolla, digamos, una aplicabilidad concreta en nuestras naciones. Entonces nosotros solamente recogemos esas sugerencias, esos postulados, esos modelos y los aplicamos en territorio. Y esa tecnocracia, ¿cierto?, determina qué hacer en la implementación de política pública. Eso es lo perverso, porque la política pública se vuelve totalmente una talanquera.
está señalando unos indicadores, hay unas metas de cumplimiento, hay unas formas de generar, digamos, ya la parte metodológica del trabajo con las comunidades y punto. Es decir, es una política aplicada de arriba hacia abajo. Nunca va a haber un espacio, digamos, ahí está el reto que se propone desde este modelo, así como yo lo entiendo, de generar otra mirada, ¿cierto? Y decir, no, ojo, las comunidades son las que tienen más que decir, las comunidades son las que tienen mayor afectación sobre esa aplicabilidad de políticas públicas, y se vuelve una talanquera tan fuerte, se vuelve un obstáculo el desarrollo de políticas públicas que no hay forma de desbordarlos, no hay forma, digamos, discursiva de hacer contracorrientes a esas propuestas. Hay una imposibilidad total, claro, se vuelve en la mejor excusa, ¿cierto? Abrir escenarios alternativos para la participación de las comunidades, para el desarrollo de educación, salud, vivienda, pero sigue siendo un modelo impuesto, y allí, digamos, las ONGs también están jugando un juego supremamente perverso de lobistas, de manejo de recursos, de aplicación de esos recursos, de aplicación de unas metodologías en una manipulación de las comunidades, en un uso constante de las comunidades. Y allí el reto es, bueno, y las comunidades siguen allá fregadas, siguen en condiciones altísimas de pobreza, siguen siendo vulneradas, siguen siendo invitadas a escenarios no válidos como el de construcción de memoria, porque termina siendo un juego perverso, ¿cierto? Y allí, digamos, creo que hay una imposibilidad que dentro de esta lógica el autor invita a pensar, bueno, ¿qué otras formas alternativas hay para pensar, no sé, cómo hacerle resistencia a ese mismo desarrollo de políticas públicas? Compañero. Bueno, lo mío es una moción de procedimiento para decirle a los compañeros que cuando vayan a participar den su nombre, por lo menos el nombre y el apellido, para que nos vayamos conociendo y para yo ir llevando el registro acá de Para intervención 4. César Orjuela, ahí aparece en el documento. A mí me parece válida la crítica que hace el compañero en los espacios que se abren desde ese enfoque de arriba hacia abajo. Sin embargo, considero que no se debe eliminar la posibilidad de que esos espacios sean objeto de una reapropiación por parte de las comunidades. Por ejemplo, se me ocurre una experiencia cercana que tuve con la política de juventud ahorita en Suba, y son espacios que ahorita están implementándose con directrices definidas por los consejos locales de juventud, y los están ejecutando los mismos jóvenes en sus mismos territorios, y es un espacio abierto desde la jerarquía de la institucionalidad, desde el top de la jerarquía. Entonces creo que esos espacios que abren la institucionalidad tienen restricciones, tienen una carga paternalista generalmente. Sin embargo, no lo considero un obstáculo insuperable, irrebasable, para que puedan ser objeto de una reapropiación y de una resignificación por parte de las comunidades que participan y que van a ser objeto de las intervenciones que ahí se definen. Era eso lo que quería señalar. Sí, su merced sigue. Bien, y desde Roth yo quisiera hacer como un llamado de atención frente a lo que es la anarquía metodológica y el hecho de mirar todo de manera integral desde los múltiples puntos de vista. Desde la administración pública, incluso en los seminarios que se ha estado con Alejandro, hay una tendencia que es importante señalar, y es, venga, el Estado no es una vaina, o sea, no es una unidad organizada, es una dispersión de organizaciones que operan de múltiples formas. Entonces, ¿el arriba cuál es? ¿El Estado, la parte nacional, la parte departamental, o las organizaciones versus las comunidades? O sea, un poco en esa dimensión. ¿Por qué es importante? La lógica de construcción de la notoriedad de lo público no parte de que lo público es lo estatal, sino que existe una multiplicidad de lo que es visible. Por eso Alejandro dice cómo se visualizan las cosas, y cuando habla de un régimen de enunciabilidad es porque hay un enunciador y un enunciatario. El enunciador es, venga, pongo el discurso, digamos, el presidente habla y dice, se va a hacer
una carretera. Pero ahí viene lo que decía el compañero y la otra lectura que yo le hago, y es, cuando el man enuncia, hay unos enunciatarios también, que es, por ejemplo, el Ministerio de Transporte cuando llega y dice, bueno, desde el transporte la construcción de vías se va a hacer así, pero Hacienda dice, no, desde la perspectiva económica hay que movilizar la vaina así. Y hay que identificar que existe un lenguaje administrativo que es el que canaliza toda la tradición de problemas, de enfoques de construcción de política, y hay un lenguaje común y normal que es el de los ciudadanos. Y cuando uno va a hacer el análisis desde la perspectiva cognitiva, uno debe entender cómo es que los ciudadanos están entendiendo todo el proceso, cómo es que el Estado y la administración están entendiendo esos canales, que es el que permite, la unidad de los dos, no es solamente uno, la que permite construir ese escenario de memoria colectiva. Incluso creo que hay una cita de Kundera que dice, la lucha del hombre contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido. Entonces, en la medida de no olvidar, de construir un escenario de interrelación que no nos permita decir qué fue lo que padecimos para que no se vuelva a repetir, es también que se construyen los enfoques de los discursos y de los contradiscursos. Una cosa es la historia contada desde las víctimas, otra desde los victimarios. O sea, no, nosotros lo hicimos como un acto heroico. Ganamos la guerra, ponemos la historia. Y otra cosa es desde quienes fueron victimizados. Dijeron, no, es que nos arrasan. Por ejemplo, la primavera de Praga. No, nos pasaron los tanques por encima de la gente. ¿Sí? Todo el escenario requiere unos escenarios de visibilidad, pero la visibilidad la hace también quien lo está enunciando y cuál es la línea que tiene que establecerse. Cuando lo dice la línea política, entonces escenifica el patrón político, pero esa línea política llega y dice, adquiere otro significado, otra forma de visibilidad en los técnicos, lo que se denomina tecnocracia y otra cosa desde los operadores lógicos. Sí, o sea, ¿quiénes son los que efectúan los procesos? Unas cosas son quién decide, otra es quién lo ejecuta y cómo lo está ejecutando. Y eso es lo que establece el panel de interrelación. Entonces, por ejemplo, en lógicas de discurso administrativo uno dice, bueno, primero es qué es lo que se quiere enunciar, que son las doctrinas tipo qué, el cómo se hace, quién la va a movilizar, o sea, los funcionarios, incluso la misma población, porque para eso se seleccionan líderes, para eso hay juntas de acción comunal. Y hay que decirlo, por ejemplo, las juntas de acción comunal no fueron pensadas por el Estado, fue la comunidad que se organizó y dijeron, estos manes están organizados, para que no se nos descontrolen allá, institucionalicemos las juntas. Y fíjense que cuando se empiezan a organizar la gente, el Estado intenta de una institucionalizar grupos de jóvenes, consejos de juventud. No, grupos culturales, consejos culturales. Y eso nos genera diferentes puntos de vista. Ya, gracias. Claro, digamos... Interpelar de una vez, pues hay una intervención, pero sí. una interpelación, a ver, corta. Siga. Corta. No, claro, la dificultad y la complejidad es que los últimos invitados dentro del proceso lineal de implementación de políticas públicas son las comunidades. Porque es que ya la política pública viene diseñada, ya viene un paquete de diseño de políticas públicas, se aterriza y ustedes generan, digamos, su acción. Y claro, está toda la institucionalidad, están los funcionarios, y los funcionarios no les interesa lo que está pasando con las comunidades. Ahora, el asunto es que cuando llegan las comunidades, en el cuarto o quinto momento, ya hay una afectación real. Ya la gente está recibiendo la carretera por encima de su lote, ¿cierto? Ya está viendo que le quitaron la escuela de lado, que le tumbaron, sus microrelaciones, ¿cierto? Su pertenencia a su territorio, lo desarraigaron, lo sacaron, lo excluyeron, pero entonces cuando ya llega al otro territorio, ay, venga, ahora sí lo invitamos para que hable sobre pobreza, para que hable sobre desplazamiento, para que hable sobre memoria. A esa utilización, esa es la utilización que yo no comparto y es la forma como se ha implementado en el país política pública. Ahora, una administración como la de Garzón, ¿cierto?, llega y abre las luces, retoma los postulados desde la Constitución Política de Colombia y es tardía, ¿no? O sea,
están desde el 91, esta administración llega en 2004, hagan la cuenta, son como 17 años que tardíamente este man dice, bueno, llegamos a la administración, vamos a hablar sobre lógica de derechos y ponemos